A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué gozo y qué alegría estar todos juntos aquí esta noche, escuchando y cantando alabanzas a Dios y reflexionando sobre el nacimiento de Jesús. Realmente la época de Navidad, la época de Adviento, es una de mis favoritas. El otro día una de mis hijas me preguntaba sobre qué parte del año me gustaba más y casi sin dudar yo le dije Navidad. Después, al pensar un poco más acerca del por qué, me di cuenta que era por varios factores. Primero, porque es un tiempo de luz, de adornos, de decoración especial. También porque la música a mí me encanta. Y entonces escuchar toda la música de la época, francamente me pone de buen humor. A mí me gusta mucho. Los regalos y los obsequios que acostumbramos dar y recibir traen alegría. La comida es deliciosa. El pasar tiempo juntos como familia, como iglesia, todas las memorias especiales de Navidad, de mi infancia, de mi juventud, es decir, todo me encanta. No obstante, al estar reflexionando un poco más sobre el tema, me di cuenta que es fácil perderme en todo eso. Es fácil perderme en la decoración, es fácil perderme en los regalos, es fácil perderme en la comida y perder de vista la verdadera razón de la época, que es el nacimiento de Jesús. Es fácil olvidar las buenas nuevas que un coro de ángeles le anunció a un grupo de pastores, como oíamos hace unos minutos, hace más de 2000 años, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es que este evento es realmente trascendental para toda la humanidad. Es un suceso que afecta todos los días de nuestra vida, porque nuestro conteo del tiempo depende del nacimiento de Jesús. Aunque según los estudiosos no coincide exactamente con la fecha de su nacimiento, el hecho que digamos que hoy es 18 de diciembre de 2022 significa que tomamos como punto de partida cuando Jesús nació en esta tierra. Pero ¿a qué se debe esta importancia? ¿A qué se debe esta trascendencia? La respuesta es la siguiente: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Precisamente de eso nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Busquémoslos en nuestras Biblias o en nuestros dispositivos electrónicos. Juan capítulo 1. Juan 1. En Juan 1 encontramos un versículo que nos habla de esta verdad. Juan 1:14. Aquí se nos recuerda lo que verdaderamente celebramos esta época. Juan 1:14. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo encontramos una afirmación concisa pero completa sobre la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne. El Verbo se refiere a Jesucristo, quien, como observamos en los versículos anteriores de este capítulo de Juan, era igual a Dios. Era Dios. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre, tomó forma de ser humano. No solamente tenía la apariencia de ser hombre, era hombre, pero al mismo tiempo mantuvo
su deidad. Era completamente hombre y simultáneamente era completamente Dios. Este concepto de Dios era nuevo. No se había dado en el Antiguo Testamento que Dios, que Yahvé, tomara forma humana. En el tabernáculo y en el templo del Antiguo Testamento estaba la presencia de Dios, pero no tenía forma de hombre. E incluso a algunos en el inicio de la iglesia les era dificultoso esto, comprenderlo y creerlo. Aún hasta el día de hoy, el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, es una idea que resuena como algo difícil de entender. ¿Cómo Dios, el creador de todo, puede ser al mismo tiempo parte de su creación? ¿Cómo Dios, quien es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, puede al mismo tiempo limitarse a un cuerpo humano? Pero es la verdad. Jesucristo era Dios y era hombre al mismo tiempo. Y como dice este mismo versículo, habitó literalmente entre sus discípulos. Vivió con ellos. Cuando el rey Salomón terminó de construir el templo, se preguntaba, como encontramos en 1 Reyes 8:27, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado, hablando del templo. Pero la presencia de Dios estaba en ese templo. De la misma forma, Dios está entre los hombres. Jesucristo vivió entre los hombres. Como Hijo de Dios, quien existía antes de todo, fue creador del universo y era el ejecutor de la voluntad del Padre. Como el Hijo de Dios encarnado, tenía todos estos mismos poderes y revelaba a Dios Padre. Por eso es que Él enseñaba con toda autoridad. Por eso es que podía hacer milagros. Por eso es que sanaba enfermos. Por eso calmaba tormentas. Por eso resucitó con poder de la tumba. Jesús era y es Dios. Debido a esto es que Juan, el autor de esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y uno de los discípulos cercanos de Jesús, afirma que vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y particularmente la gracia y la verdad que caracterizaban a Jesús, de las que habla este versículo, manifestaban la gloria de Dios. En este contexto, gracia se refiere a generosidad y bondad. Y verdad se refiere a integridad, a algo verdadero. La encarnación es la expresión más grande posible de la gracia de Dios. Y al mismo tiempo era la mejor forma de comunicar la verdad de Dios a la humanidad. Esta revelación de la gracia y verdad de Dios, de su gloria, fue algo que los discípulos pudieron ver directamente. Al ver a Jesús, ver sus acciones, escuchar sus palabras, veían sus características divinas, observaban a Dios. Por eso Juan dice, vimos su gloria. Pero va más allá. El término que se utiliza aquí en el original para ver significa contemplar con visión física. Los discípulos vieron la gloria de Dios manifestada en Jesús y por eso sabían que era Dios. Pero ¿cuándo vieron esa gloria de Dios? ¿Cuándo la pudieron contemplar con visión física? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 17. Busquémoslo en nuestras Biblias o dispositivos electrónicos. Mateo capítulo 17.
En este capítulo encontramos la descripción de cómo los discípulos pudieron ver la gloria de Dios manifestada en Jesús. Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 7. En este pasaje vemos cómo los discípulos pudieron contemplar la gloria de Dios con visión física. Mateo 17, versículos 1 al 7. Dicen: 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. A este pasaje se le llama la transfiguración. Transfigurarse significa cambiar de forma o de aspecto. En este caso Jesús se transfiguró para tomar su verdadera forma divina. La transfiguración entonces confirma que Jesucristo era más que un maestro humano. La voz del cielo declara que Jesucristo era verdaderamente Hijo de Dios. Como podemos observar en el versículo 2, Jesucristo experimentó una metamorfosis. No solo fue su apariencia la que cambió, fue su esencia la que se convirtió en algo diferente. Y es que veamos nuevamente cómo se le describe. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. No sé ustedes, pero cada vez que leo esto, me lo trato de imaginar. Y suceden 2 cosas. En primer lugar, estoy seguro que verlo en persona es infinitamente más maravilloso de lo que yo me puedo imaginar. Y en segundo lugar, me hace sonreír del gozo que lo podré yo ver algún día cara a cara, brillando como el sol. Qué dicha y qué bendición que Pedro, Juan y Jacobo lo pudieron ver. Es más, el versículo 2 dice que Jesús se transfiguró enfrente de ellos, lo que nos lleva a pensar que esta transfiguración era para beneficio de ellos. ¿Y cómo sería de beneficio para ellos? Primero, porque fortalecería la fe de los discípulos, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, porque sabrían que todo lo que les dijera y enseñara Jesús es verdad, porque es el Hijo de Dios. Esto segundo que les menciono se ve reforzado por lo que dice el versículo 5. Dice: mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Esta nube luminosa era sin lugar a duda la presencia gloriosa de Dios, la Shekinah. No era la primera vez que Dios utilizaba una nube para manifestarse y comunicarse con los seres humanos. En Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel se encontraba acampando alrededor del monte Sinaí, Dios se manifestó en una densa nube y salían truenos y relámpagos y todo el pueblo tuvo temor. Una nube guiaba a los israelitas en el desierto, como encontramos en Éxodo 13. En el tabernáculo la presencia de Dios se manifestaba en una nube, como vemos en Levítico 16.
Cuando el templo en Jerusalén fue finalizado, como vemos en 2 Crónicas 5, la gloria de Dios la llenó a través de una nube. Entonces, los discípulos, al ver la manifestación de Dios en una nube, seguramente conectaron con lo que habían sido enseñados, lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, y entendieron que estaban ante la misma presencia de Dios. La voz en la nube esencialmente repitió lo que ya había dicho, o lo que ya se había dicho en el bautismo de Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Esto obviamente confirma la verdadera identidad de Jesucristo. Las palabras, óiganlo a Él, indicaba que sus enseñanzas eran verdaderas y fieles a la voluntad de Dios. Esto confirma que Jesucristo es el clímax, el máximo de la revelación divina. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero entonces, si Dios se encarnó y vivió entre los seres humanos, ¿qué sucedió mientras era hombre? ¿Qué fue lo que pasó después de dejar de ser hombre? En Filipenses 2 se nos describe cuál fue el orden de los sucesos. Fue el pasaje que dijeron los niños en el video que vimos hace unos instantes. Busquémoslo en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Aquí se nos describe cuál fue el recorrido de Jesucristo en su encarnación. Filipenses capítulo 2. En este pasaje se nos describe quién es Jesús. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces podemos ver los pasos que tomó el Señor Jesucristo durante la encarnación. Entendemos que primero era Dios. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Sin embargo, no tomó eso como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, fue siervo, fue obediente hasta la muerte. Al haber resucitado, entonces regresa a su forma divina. Fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces vemos los pasos. Era Dios, se convirtió en hombre. Después de cumplir su propósito, regresó a su divinidad plena. Obviamente nunca dejó de ser Dios, pero hubo un momento donde era hombre y Dios. Ahora, aquí debe surgir una pregunta inevitable, ¿no? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? Si era Dios, ¿por qué? En su libro Radical, David Platt describe una reunión que se sostuvo hace algunos años, donde habían líderes de muchas religiones. Y entonces la idea era que cada uno describiera qué era lo que creía. Y entonces
se empezaron a dar cuenta que realmente todos lo que buscaban era exactamente lo mismo: llegar a Dios. ¿Qué podían hacer para poder llegar a donde estaba Dios? Y entonces le tocó el turno a David Platt, y me encanta lo que él hizo. Él dijo: bueno, si entiendo todo lo que ustedes están diciendo, podemos tomar como imagen entonces una montaña, un monte. Y lo que estamos tratando de hacer cada uno de nosotros es encontrar el camino cómo poder subir hacia donde está Dios. ¿Correcto? Y todos estuvieron de acuerdo. Sí, eso es lo que estamos buscando. Todos estamos buscando a ver cómo hacemos para subir, a encontrar a Dios. ¿Qué podemos hacer? David Platt les dijo: ¿saben cuál es la diferencia de lo que yo creo, de quién es Cristo, de lo que ustedes creen y lo que están haciendo? Mi Dios descendió del monte y vino a buscarme a mí. Esa es la razón por la cual Cristo tomó la forma de ser humano y habitó entre nosotros. Él vino a buscarnos a todos y cada uno de nosotros. Como dice Filipenses 2, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero entonces, era en forma de Dios, tomó la forma de ser humano para buscarnos. ¿Buscarnos implica su muerte? ¿Salvarnos implica que Él muriera? Sí. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos nosotros pecamos, desobedecimos, fuimos rebeldes en contra de Dios, estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Dios es santo, Él no peca. Pero nosotros, por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, por las cosas que pensamos, no somos santos, pecamos, mentimos, robamos, nos llenamos de orgullo, ponemos cualquier cosa en primer lugar y no a Dios. Estábamos perdidos en nuestros pecados, sin la posibilidad de subir a ese monte donde está Dios. Y por eso es que Él descendió. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Por las cosas que hacemos, decimos, pensamos, lo que merecíamos era morir. Ahora, esta muerte va más allá de una muerte física. Es una muerte espiritual donde estamos separados de Dios. No podemos estar donde está Él por nuestro pecado. Lo que se merece nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra suciedad es la muerte. Pero Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, al hacerse hombre, al hacerse siervo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pagó por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Para eso descendió del monte. Para que nosotros pudiéramos tener perdón por lo que hacemos
y pudiéramos acercarnos a Dios. Ahora, el problema es que no muchos creen en esto, pero es una verdad ineludible, es una verdad inescapable. Y muchos tratan de escapar de esta verdad, huirla, ignorarla. No podemos huir de esto. Hace algunos años escuchamos una historia con mi esposa de un fotógrafo guatemalteco, excelente, muy buen profesional. Lo invitan de otros países a tomar fotografías, a tomar videos de bodas, de eventos especiales. Hubo un tiempo en su vida donde él sentía que todo se estaba desmoronando. Su matrimonio había acabado. Su familia estaba destruida. Laboralmente no estaba en un muy buen lugar. Estaba mal económicamente, por lo menos a lo que él estaba acostumbrado. Para colmo de males, tenía un problema físico con su espalda. Y él dijo, ya no aguanto más, ya no quiero saber nada de esto. Justo era alrededor de la época de Navidad. Y él dijo, yo no quiero estar en todo esto, todo el mundo feliz, y yo como estoy, no, yo me voy a alejar de todo. Compró un pasaje aéreo y literalmente se fue del otro lado del mundo, al Pacífico Asiático, en una isla. Ahí va a estar alejado de todo y de todos. Llegó y sintió, aquí no hay nadie quien me moleste. Aquí todo está bien. La noche del 24 de diciembre, todo era silencio. Él estaba contento con su silencio. Y de lejos empezó a escuchar música. Se acercó un poco a lo que estaba oyendo y era un coro de niños que estaba cantando Noche de paz, noche de amor. Y él dijo, me vine al otro lado del mundo y a lo que encuentro es alabanza a Dios. A mí me hizo pensar en el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomo las alas del alba y habito en lo más extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa a dónde nosotros querramos huir. No importa a dónde nosotros querramos esconder. Dios es verdad. Dios está en todo lugar y no podemos huir de Dios. No nos podemos esconder en nuestros trabajos. No nos podemos esconder en nuestro dinero. No nos podemos esconder en nuestro intelecto. No nos podemos esconder en nuestras ideologías. No nos podemos esconder de Dios. Dios descendió del monte y te vino a buscar a ti. Por eso es que Él se hizo carne. Por eso es que nosotros lo recordamos con cantos. Por eso es que cantamos. Dios te vino a buscar a ti. Y no puedes esconderte. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Estás huyendo de Dios? ¿Te estás escondiendo de Él?
Piensas que algún día, en el futuro, algún día me voy a poner a cuentas con Dios. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos qué va a suceder al salir de este lugar. No sabemos. Porque no tenemos la vida comprada. Es que no debemos escapar ni un día más. No debemos escondernos más. No importa si eres constante en ir a la iglesia, eso no te salva. No importa si haces buenas cosas, si das de tu dinero para aquellos que necesitan ayuda. No importa si haces buenas obras, si haces solo buenas cosas, si tratas de hacer todo bien. De todos modos, siempre hacemos algo malo que nos va a alejar de Dios. ¿Qué hago entonces? Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cerremos nuestros ojos. No sé en qué momento en tu vida te encontrás. No sé qué está sucediendo en tu vida. Puede ser de que todo te esté saliendo mal. Hay muchos problemas, muchas dificultades. O puede ser que todo te esté saliendo aparentemente bien. Pero de todos modos hay un vacío en ti. Hay algo que te dice que algo falta. ¿Qué es eso que falta? ¿Qué puede llenar ese vacío? Solamente Jesús puede llenar ese vacío. Puede ser que estés rodeado de muchos, pero al mismo tiempo te sientas solo o sola. ¿Por qué? Lo que te hace falta es Jesús. Puede ser que estés cansado de hacer cosas malas, que sabes que no están bien. ¿De dónde viene tu ayuda? Solo Jesús te puede ayudar. Si necesitas a Jesús en tu vida, si quieres y deseas a Jesús en tu vida, como leímos en Romanos, hay que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. No como una fórmula mágica, no, eso no es magia. Se llama fe. Si quieres invitar a Jesús a que entre a tu vida, repite estas palabras después de mí. Oh Dios, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado. Perdóname. Límpiame. Sálvame. Creo que eres el Señor. Creo que viniste por mí. Creo que moriste por mí. Y creo que resucitaste de entre los muertos. Entra a mi vida. Mi vida es tuya. Si hiciste esa oración, te pediría que cuando termine este tiempo me busques. Me encantaría hablar contigo, explicarte un poco más acerca de esa oración que hiciste y lo que implica, lo que significa, esa fe que vamos a tener en Dios. Pero continuamos orando. Amado Padre Celestial, te ruego también por aquellos que están aquí,
que han creído en ti, pero que de alguna forma se han alejado de ti. Pero como hemos visto, ¿a dónde vamos a huir? No podemos huir. Te ruego, Señor, que muevas sus corazones para acercarse a ti, para cada día buscarte y conocerte más, Señor. Puede ser que el corazón de alguno esté un tanto endurecido por palabras que dijo alguien más, por acciones que tomó alguien más. Ayúdalos a perdonar, Padre bendito. Que Jesucristo, quien es Dios, que se hizo hombre, que nos vino a buscar, nos transforme, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a buscarte todos los días, Señor. Que esta época donde recordamos el nacimiento, la venida de Dios, sea una época también donde nos volvemos a ti y regresamos a ti y te servimos. Padre bendito, nos gozamos y te alabamos y te agradecemos porque tú viniste a buscarnos un día. Gracias por no dejarnos olvidados en nuestros pecados. Viniste por nosotros. Qué gozo, qué alegría. Cómo no cantar, cómo no adorar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.